Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Parte quinta. Legislación sectorial transversal. Tema 47. La protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales de los ciudadanos. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas y garantías de los derechos digitales. Responsable, encargado y delegado de protección de datos. Autoridades. Procedimiento y régimen sancionador. 1. Introducción. Definiciones. 1,1. Legislación vigente y antecedentes. Como referente más alto en nuestra pirámide normativa, debemos empezar por exponer lo que nuestra Constitución establece sobre esta materia. Así el art. 18c establece, entre otras cosas. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Como vemos, no se habla exactamente de datos de carácter personal, si bien es evidente que el secreto de las comunicaciones, la intimidad personal y el pleno ejercicio de nuestros derechos, en esta referencia van incluidos todos los demás derechos fundamentales anteriores y posteriores a este artículo, están, en una sociedad como la actual, irremediablemente vinculados al tratamiento de datos personales. Ahora bien, con la inclusión del cuarto apartado en este art. 18, el constituyente puso de relieve que era consciente de los riesgos que podría entrañar el uso de la informática y encomendó al legislador la garantía tanto de ciertos derechos fundamentales como del pleno ejercicio de los derechos de la persona. Sin necesidad de exponer con detalle las amplias posibilidades que la informática ofrece tanto para recoger como para comunicar datos personales, ni los indudables riesgos que ello puede entrañar, dado que una persona puede ignorar, no solo cuáles son los datos que le conciernen que se hayan recogidos en un fichero, sino también si han sido trasladados a otro y con qué finalidad. Es suficiente indicar ambos extremos, para comprender que el derecho fundamental a la intimidad no aporte por sí solo una protección suficiente frente a esta nueva realidad derivada del progreso tecnológico. Por eso el Tribunal Constitucional considera aquí incluido el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, que ha sido definido como autónomo e independiente, respecto al derecho a la intimidad del que trae causa, por la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000 de 30 de noviembre. El Tribunal ya ha declarado que el art. 18,4 CE contiene en los términos de la STC 254/1993 un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos, que además es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama la informática. La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad, art. 18,1 CE, y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada libertad informática es así derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático, habeas data, y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención. Por otra parte,
También se recoge esta libertad informática en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16,1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El desarrollo normativo del art. 18 en esta concreta vertiente de su contenido, dejando aparte las normas que transversalmente contienen algunas disposiciones sobre el tema y centrándonos en las que lo han regulado de forma exclusiva, se resume en los siguientes pasos. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, LOPD, que derogó y superó la de 1992, con la finalidad de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En desarrollo de la anterior, si bien muy separado en el tiempo, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, RPD. Esta evolución del derecho español ha corrido pareja a los impulsos tendentes a lograr una regulación más uniforme del derecho fundamental a la protección de datos en el marco de una sociedad cada vez más globalizada en el seno de la UE. Así, se han ido adoptando en distintas instancias internacionales propuestas para la reforma del marco normativo vigente. Al propio tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión ha venido generando a lo largo de los últimos años una jurisprudencia que resulta fundamental en su interpretación. El último hito en esta evolución es el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, RGPD. Este reglamento disponía en su último artículo, 99, su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero un margen de aplicabilidad diferido, de manera que debía considerarse aplicable directamente en todos sus elementos, sin transposición al derecho interno, desde el 25 de mayo de 2018. Todos recordamos cómo en torno a esa fecha se produjo una verdadera revolución para adaptarse a las disposiciones del reglamento, que contempla sanciones bastante onerosas. Cabe preguntarse por qué hace falta ahora una ley si este reglamento ya es plena y directamente aplicable. Aquí debe aclararse, por un lado, que los reglamentos no excluyen toda intervención del derecho interno en los ámbitos que regulan. Al contrario, esta intervención es necesaria y conveniente para la depuración del ordenamiento nacional y para el desarrollo o complemento del reglamento de que se trate. Así, el principio de seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales estados de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el derecho nacional incompatibles con el derecho europeo. Por último, los reglamentos, pese a su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, con la normativa interna, más que de incorporación cabría hablar de desarrollo o complemento del derecho de la Unión Europea. Este es el sentido que tiene la promulgación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, LOPDP, publicada en el BOE N 294, de 6 de diciembre de 2018. Consta de 97 artículos estructurados en 10 títulos, más 22 disposiciones adicionales,
6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales, con la siguiente estructura interna. Preámbulo. Título y disposiciones generales. Arts. 1 a 3. Título 2. Principios de protección de datos. Arts. 4 a 10. Título 3. Derechos de las personas. Capítulo y transparencia e información. Art. 11. Capítulo 2. Ejercicio de los derechos. Arts. 12 a 18. Título IV. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Arts. 19 a 27. Título V. Responsable y encargado del tratamiento. Capítulo I. Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad. Arts. 28 a 32. Capítulo 2. Encargado del tratamiento. Art. 33. Capítulo 3. Delegado de protección de datos. Arts. 34 a 37. Capítulo 4. Códigos de conducta y certificación. Arts. 38 y 39. Título B. Transferencias internacionales de datos. Arts. 40 a 43. Título 7. Autoridades de protección de datos. Capítulo I. La Agencia Española de Protección de Datos. Sección primera. Disposiciones generales. Arts. 44 a 50. Sección segunda. Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva. Arts. 51 a 54. Sección tercera. Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Arts. 55 y 56. Capítulo 2. Autoridades autonómicas de protección de datos. Sección primera. Disposiciones generales. Arts. 57 a 59. Sección segunda. Coordinación en el marco de los procedimientos establecidos en el Reglamento UE 2016/679. Arts. 60 a 62. Título 8. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Arts. 63 a 69. Título IX. Régimen sancionador. Arts. 70 a 78. Título X. Garantía de los derechos digitales. Arts. 79 a 97. Disposiciones adicionales. 1 a 22. Disposiciones transitorias. 1 a 6. Disposición derogatoria única. Disposiciones finales. 1 a 16. Es importante también advertir que a lo largo del articulado de esta ley, las referencias al RGPD son continuas, más de 200 veces a lo largo de todo el articulado, por lo que difícilmente se la puede entender y valorar adecuadamente sin tener presente en todo momento el texto correlativo del reglamento, el cual hemos reproducido en aquellos puntos donde nos ha parecido imprescindible, sin poder hacerlo en todas las remisiones para no alargar este tema en exceso. 1,2. Definiciones. Para evitar repeticiones, reproducimos a continuación el contenido del Art. 4 RGPD, que contiene las definiciones sobre las que se asientan sus disposiciones, y por ello son también las que usa la LOPDP. Se han de tener muy claras para entender de qué se habla exactamente en cada artículo. Artículo 4. Definiciones. A efectos del presente reglamento se entenderá por 1. Datos personales. Toda información sobre una persona física identificada o identificable. El interesado. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación,
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Excurso. La distinción entre datos personales y datos abiertos en la UE. Tras la publicación del RGPD, se publicó la Directiva UE 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, en su versión refundida. Esta directiva expone de sí misma. Por datos abiertos como concepto se entiende en general los datos en formatos abiertos que puede utilizar, reutilizar y compartir libremente cualquier persona con cualquier fin. Las políticas de apertura de la información, que propician la disponibilidad y la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino principalmente para el público, pueden desempeñar una función importante a la hora de fomentar el compromiso social e impulsar y promover el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información. Por tanto, a diferencia del trato de los datos personales, en esta directiva se anima a los Estados miembros a promover la creación de datos basados en el principio, abiertos desde el diseño y por defecto, con respecto a todos los documentos que entren en su ámbito de aplicación. Al hacerlo, deberán garantizar un nivel constante de protección de los objetivos de interés público, como la seguridad pública, inclusive cuando afecte a información sensible sobre infraestructuras críticas, y se garantiza la protección de los datos personales, también cuando la información de un conjunto de datos específico pueda no suponer un riesgo de identificación o individualización de una persona física, pero sí suponerlo si se combina con otra información disponible. 2. Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 3. Limitación del tratamiento. El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. 4. Elaboración de perfiles. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física. 5. Pseudonimización. El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. 6. Fichero. Todo conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. 7. Responsable del tratamiento o responsable. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Si el derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el derecho de la Unión o de los Estados miembros. 8. Encargado del tratamiento o encargado. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. 9. Destinatario. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante,
No se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el derecho de la Unión o de los Estados miembros. El tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento. 10. Tercero. Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado. 11. Consentimiento del interesado. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 12. Violación de la seguridad de los datos personales. Toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 13. Datos genéticos. Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona. 14. Datos biométricos. Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. 15. Datos relativos a la salud. Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud. 16. Establecimiento principal. En lo que se refiere a un responsable del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión, y este último establecimiento tenga el poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento que haya adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal. B. En lo que se refiere a un encargado del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, o si careciera de esta, el establecimiento del encargado en la Unión en el que se realicen las principales actividades de tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del encargado, en la medida en que el encargado esté sujeto a obligaciones específicas con arreglo al presente reglamento. 17. Representante. Persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al artículo 27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del presente reglamento. 18. Empresa. Persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que desempeñen regularmente una actividad económica. 19. Grupo empresarial. Grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus empresas controladas. 20. Normas corporativas vinculantes. Las políticas de protección de datos personales asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio de un Estado miembro, para transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta. 21. Autoridad de control. La autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51. 22. Autoridad de control interesada. La autoridad de control a la que afecta el tratamiento de datos personales debido a que el responsable o el encargado del tratamiento está establecido en el territorio del Estado miembro de esa autoridad de control.
B. Los interesados que residen en el Estado miembro de esa autoridad de control se ven sustancialmente afectados, o es probable que se vean sustancialmente afectados por el tratamiento, o C. Se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control. 23. Tratamiento transfronterizo. A. El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de establecimientos en más de un Estado miembro de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, si el responsable o el encargado está establecido en más de un Estado miembro, o B. El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de un único establecimiento de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro. 24. Objeción pertinente y motivada. La objeción a una propuesta de decisión sobre la existencia o no de infracción del presente reglamento, o sobre la conformidad con el presente reglamento de acciones previstas en relación con el responsable o el encargado del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos que entraña el proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de los interesados y, en su caso, para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión. 25. Servicio de la sociedad de la información. Todo servicio conforme a la definición del artículo 1, apartado 1, letra B, de la Directiva UE 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, 19. 26. Organización internacional. Una organización internacional y sus entes subordinados de derecho internacional público, o cualquier otro organismo creado mediante un acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo. 2. Disposiciones generales, título I. Como es tradicional en nuestro ordenamiento, el primer artículo de la ley se consagra a determinar su objeto, en este caso dos objetos. A adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18,4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 y en esta ley orgánica. Por eso las referencias al reglamento son continuas en el articulado. B. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18,4 de la Constitución. También es tradicional y previsible que el segundo artículo delimite el ámbito de aplicación de la ley. Así, establece que lo dispuesto en los títulos IA y X y en los artículos 89 a 94 LO PDP se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Por su parte, la LOPDP contempla excepciones en su ámbito y no será de aplicación a los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos por su artículo 2,2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. RGPD, art. 2,2. 2. El presente reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales. A. En el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. B. Por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE. Se refiere a disposiciones específicas sobre la política exterior y de seguridad común. C. Efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. D. Por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.
B. A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. C. A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. El apartado 3 al que se ha aludido dispone que los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el reglamento UE 2016/679, por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere, y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del registro civil, los registros de la propiedad y mercantiles. Y el apartado 4 dispone que el tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la oficina judicial, se regirán por lo dispuesto en el reglamento UE 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial que le sean aplicables. Datos de las personas fallecidas, art. 3. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella, y en su caso su rectificación o supresión. Como excepción, estas personas no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello, podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de éste, y en su caso su rectificación o supresión. Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones, y en su caso el registro de los mismos. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. 3. Principios de protección de datos, título 2. 3,1. Exactitud de los datos. El art. 4 LOPDP establece que los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados conforme al artículo 5,1 de RGPD, y a estos efectos, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación la inexactitud de los datos personales con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos A hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. B. Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. C. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable, en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 RGPD, y lo previsto en la LOPDP. D. Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Art.
5,1. D. RGPD. 1. Los datos personales serán D. exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Exactitud. 3,2. Deber de confidencialidad. Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5,1 F. RGPD. Art. 5,1. F. RGPD. 1. Los datos personales serán F. Tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas, integridad y confidencialidad. Esta obligación general será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. Y todas estas obligaciones se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Art. 5 LOPDP. 3,3. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,11 RGPD, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. Art. 6 LOPDP. Consentimiento de los menores de edad. Art. 7. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico, en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. El tratamiento de los datos de los menores de 14 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. 3,4. Principios en el tratamiento de datos. 3,4,1. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. Art. 8. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6,1 c. RGPD, cuando así lo prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo, así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo 4 RGPD. Trata sobre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6,1 e. RGPD, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Art. 6,1. RGPD. 1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones.
C. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. E. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 3.4.2. Categorías especiales de datos, ART. 9. A los efectos del artículo 9.2a, RGPD, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 RGPD, cuando así proceda. Los tratamientos de datos contemplados en las letras G, H e I del artículo 9.2 RGPD, fundados en el derecho español, deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. Artículo 9 RGPD. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. 1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física. 2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes. A. El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado. B. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el derecho de la Unión de los Estados miembros, o un convenio colectivo con arreglo al derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado. C. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento. D. El tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos, o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines, y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados. El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos. F. El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. G. El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. H. El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social,
o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3. Y el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular, el secreto profesional. J. El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1 sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. 3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra H, cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el derecho de la Unión o de los Estados miembros, o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con el derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes. 4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud. 3.4.3. Tratamiento de datos de naturaleza penal, art. 10. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 RGPD, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Artículo 10 RGPD. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, solo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas de seguridad y cautelares conexas, solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores, y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. 4. Derechos de las personas, título 3. 4,1. Transparencia e información al afectado, capítulo 1. Según el art. 11 LOPDP, se contemplan dos supuestos en cuanto a este derecho. A. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado. En este caso, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, facilitando al afectado la información básica e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.
Esta información básica deberá contener, al menos, a la identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. B. La finalidad del tratamiento. C. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679. Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y derechos contra la elaboración de perfiles y decisiones individuales automatizadas. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento UE 2016/679, que trata sobre decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. B. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado. Entonces, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento UE 2016/679, facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también a las categorías de datos objeto de tratamiento. B. Las fuentes de las que procedieran los datos. 4,2. Ejercicio de los derechos, capítulo 2. 4.2,1. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. Estas disposiciones generales se recogen en el art. 12 LOPDP, que establece lo siguiente. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 RGPD podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciera en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el capítulo 3 RGPD, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 14 años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12,5 y 15,3 RGPD y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 LOPDP. 4.2,2. Derecho de acceso, art. 13 LOPDP. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento UE 2016/679. Art. 15 RGPD. Derecho de acceso del interesado. 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen, y en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información. A los fines del tratamiento. B. Las categorías de datos personales de que se trate.
C. Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales. D. De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales, o de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo. E. La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales, o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento. F. El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. G. Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen. H. La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. 2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46, relativas a la transferencia. 3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que éste solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común. 4. El derecho a obtener copia, mencionado en el apartado 3, no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado, y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15,1 del Reglamento UE 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. A los efectos establecidos en el artículo 12,5 del Reglamento UE 2016/679, gratuidad o no de la información, se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión, durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. 4.2,3. Derecho de rectificación, art. 14L o PDP. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento UE 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Artículo 16 RGPD. Derecho de rectificación. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento,
El interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. 4.2.4. Derecho de supresión, art. 15L o PDP. El derecho de supresión, el RGPD lo llama, siguiendo jurisprudencia ya clásica, el derecho al olvido. Se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento UE 2016/679. Artículo 17 RGPD. Derecho de supresión, el derecho al olvido. 1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. B. El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra A, o el artículo 9, apartado 2, letra A, y este no se base en otro fundamento jurídico. C. El interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2. D. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. F. Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1. 2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. 3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario. A. Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. B. Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el derecho de la Unión o de los Estados miembros, que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. C. Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras H e I y apartado 3. D. Con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento. E. Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21,2 RGPD, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. 4.2.5. Derecho a la limitación del tratamiento, art. 16L o PDP. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento UE 2016/679. Artículo 18 RGPD. Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes. A. El interesado impugne la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. B.
el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. C. El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. D. El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. 2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro. 3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento, con arreglo al apartado 1, será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. 4.2.6. Derecho a la portabilidad, art. 17 LOPDP. El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento UE 2016/679. Artículo 20 RGPD. Derecho a la portabilidad de los datos. 1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado cuando a. El tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra A, o el artículo 9, apartado 2, letra A, o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra B. B. El tratamiento se efectúe por medios automatizados. 2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable, cuando sea técnicamente posible. 3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. 4.2.7. Derecho de oposición, art. 18 LOPDP. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento UE 2016/679. Sección 4. Derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas. Artículo 21 RGPD. Derecho de oposición. 1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra C o F, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan,
incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia. 3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. 4. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1 y 2 será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información. 5. En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones técnicas. 6. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público. Artículo 22 RGPD. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. 1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. 2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión A es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento. B. Está autorizada por el derecho de la Unión o de los Estados miembros, que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o C. Se basa en el consentimiento explícito del interesado. 3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras A y C, el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. 4. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra A o G, y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. 5. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. En el título IV se recogen disposiciones aplicables a tratamientos concretos, incorporando una serie de supuestos que en ningún caso debe considerarse exhaustiva de todos los tratamientos lícitos. En primer lugar, aquellos respecto de los que el legislador establece una presunción juris tantum, de prevalencia del interés legítimo del responsable, cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos, lo que no excluye la licitud de este tipo de tratamientos cuando no se cumplen estrictamente las condiciones previstas en el texto, si bien en este caso el responsable deberá llevar a cabo la ponderación legalmente exigible, al no presumirse la prevalencia de su interés legítimo. B. En segundo lugar, supuestos como la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas en que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un interés público, en los términos establecidos en el artículo 6,1e, RGPD. C. Finalmente, se hace referencia en este título a la licitud de otros tratamientos regulados en el capítulo 9 del reglamento, como los relacionados con la función estadística o con fines de archivo de interés general. En todo caso, el hecho de que el legislador se refiera a la licitud de estos tratamientos concretos no enerva la obligación de los responsables de adoptar todas las medidas de responsabilidad activa establecidas en el capítulo 4 del Reglamento Europeo y en el título V de esta ley orgánica. Para no alargar en exceso el apartado,
De forma breve haremos una referencia a estos tratamientos concretos. A. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales, art. 19L o PDP. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6,1 F, RGPD el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado por las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. A. Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. B. Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. Art. 6,1. RGPD. 1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. F. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular, cuando el interesado sea un niño. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas. B. Sistemas de información crediticia art. 20L o PDP. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia, cuando se cumplan los siguientes requisitos. A. Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. B. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa, judicial o equivalente por el deudor. C. Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago, acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquellos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito, deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22, RGPD, ya citados, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. D. Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de 5 años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. E. Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria, o éste le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. F. Que en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento UE 2016/679. Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las citadas, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes,
a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia. C. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles, art. 21 LOPDP. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos. D. Tratamientos con fines de videovigilancia, art. 22 LOPDP. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública, en la medida en que resulte imprescindible para esta finalidad. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario, para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. Estos datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. El deber de información art. 12 RGPD se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible, identificando al menos la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de Internet a esta información. Al amparo del artículo 2,2c, RGPD, se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la legislación de transposición de la Directiva UE 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el RGPD y la LOPDP. Sistemas de exclusión publicitaria art. 23 LOPDP. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, éste deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes,
pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente. Salvo consentimiento prestado por el destinatario, quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. F. Sistemas de información de denuncias internas, ART. 24 LOPDP. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de derecho privado, y también entidades públicas, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a quienes, incardinados o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, compliance, o a los encargados del tratamiento que eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que en su caso procedan. Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador. Dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y control de recursos humanos. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En todo caso, transcurridos 3 meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación, pero anonimizados, sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica. Compliance. G. Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública ART. 25 LOPDP. El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el RGPD y la LOPDP. 2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6,1e del Reglamento UE 2016/679 en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11,2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento UE 2016/679. 3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679 cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica. H. Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las administraciones públicas, ART. 26 LOPDP. Será lícito el tratamiento por las administraciones públicas de datos con fines de archivo en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el RGPD y en la LO,
PDP con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, y su régimen de acceso, así como la legislación autonómica que resulte de aplicación. Y tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, art. 27 LOPDP. A los efectos del artículo 86 RGPD, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá a que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. B. Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. Cuando no se cumpla alguna de estas condiciones, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. Fuera de estos supuestos, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. Artículo 86 RGPD. Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales. Los datos personales de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública u organismo público o una entidad privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique, a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente reglamento. 6. Responsable y encargado del tratamiento. Delegado de protección de datos. El título VLOPDP se refiere a estas dos figuras, reflejando la mayor novedad que presenta el Reglamento UE 2016/679, la evolución de un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos personales, para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan. Con el fin de aclarar estas novedades, la Ley Orgánica mantiene la misma denominación del capítulo 4 del reglamento, dividiendo el articulado en 4 capítulos dedicados, respectivamente, a las medidas generales de responsabilidad activa, al régimen del encargado del tratamiento, a la figura del delegado de protección de datos y a los mecanismos de autorregulación y certificación. La figura del delegado de protección de datos adquiere una destacada importancia en el reglamento, y así lo recoge la Ley Orgánica, que parte del principio de que puede tener un carácter obligatorio o voluntario, estar o no integrado en la organización del responsable o encargado, y ser tanto una persona física como una persona jurídica. La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos, accesible por cualquier persona. Los conocimientos en la materia se podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Asimismo, no podrá ser removido salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave. Es de destacar que el delegado de protección de datos permite configurar un medio para la resolución amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento. 6,1. Disposiciones generales. Medidas y sujetos de responsabilidad activa. 6.1,1.
Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. Según el art. 28 LOPDP, los responsables y encargados determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar, a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la LOPDP, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular, valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a la autoridad de control, a que se refiere la sección 3 del capítulo 4 del reglamento. Para la adopción de estas medidas, los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos. A cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la pseudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. B. Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades, o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales. C. Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 RGPD y 9 y 10 LOPDP, ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico, salud, datos penales, o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas. D. Cuando el tratamiento implicarse una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos. Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad, y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. F. Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados, o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales. G. Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros estados u organizaciones internacionales, respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. H. Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado, pudieran tener relevancia, y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación. 6.1.2. Determinación de responsabilidades. La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 RGPD se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. Art. 29 LOPDP. Artículo 26 RGPD. Corresponsables del tratamiento. 1. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento, serán considerados corresponsables del tratamiento. Los corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente reglamento, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones de suministro de información, a que se refieren los artículos 13 y 14, salvo, y en la medida en que sus responsabilidades respectivas se rijan por el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a ellos. Dicho acuerdo podrá designar un punto de contacto para los interesados. En los supuestos en que el RGPD sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea, y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos, podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el reglamento. 6.1.3.
Registro de las actividades de tratamiento. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes, deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 RGPD, salvo las excepciones en él contempladas. El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos, deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro. Artículo 30 RGPD. Registro de las actividades de tratamiento. 1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a continuación. El nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable y del delegado de protección de datos. B. Los fines del tratamiento. C. Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales. D. Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales. E. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional, y en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo 2, la documentación de garantías adecuadas. F. Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos. G. Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1. 2. Cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contenga a. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados, y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y en su caso del representante del responsable o del encargado, y del delegado de protección de datos. B. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. C. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional, y en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo 2, la documentación de garantías adecuadas. D. Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 30, apartado 1. 3. Los registros a que se refieren los apartados 1 y 2 constarán por escrito, inclusive en formato electrónico. 4. El responsable o el encargado del tratamiento y, en su caso, el representante del responsable o del encargado, pondrán el registro a disposición de la autoridad de control que lo solicite. 5. Las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10. 6.1,4. Bloqueo de los datos. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las administraciones públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos,
para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de las citadas. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a esta obligación de bloqueo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable del tratamiento. 6,2. El encargado del tratamiento y el responsable. Recordemos brevemente las definiciones de responsable y encargado del art. 4 RGPD. 7. Responsable del tratamiento o responsable. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Si el derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el derecho de la Unión o de los Estados miembros. 8. Encargado del tratamiento o encargado. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el RGPD, en la LOPDP y en sus normas de desarrollo. Concepto de responsable. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados, aun cuando exista un contrato o acto jurídico que vincule a ambos legalmente. Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público. Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados en su caso a un nuevo encargado. No procederá a la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. La LOPDP no brinda un concepto de encargado, por lo que parece que se define por exclusión respecto a la figura del responsable, al que está vinculado contractualmente para el tratamiento. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de esta relación con el responsable del tratamiento. En el ámbito del sector público, podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local, o a los organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido para los contratos entre responsable y encargado. 6,3. El delegado de protección de datos. 6.3,1. Obligatoriedad de la figura. Supuestos. Artículo 37 RGPD. Designación del delegado de protección de datos. 1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que a el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. B. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y o fines,
requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala o